Ya. A ver, a ver, a ver. Sí, ya estamos. ¿Cómo está, querido amigo? Muy, muy bien. Aquí eh, terminando el día, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, como día lunes. Los días lunes siempre son un Estamos poquito el lunes. tormentosos, Todo pero, lunes. pero igual con la extraña sensación de buena noticia de que mañana se acaba la cuarentena para mi comuna, Oh, qué pero no maravilla. sé si quiero salir y no sé a qué voy a salir. En realidad, entonces, Hay que salir igual, igual. Así. hay que echar esos como esos animales enclaustrados que tienen ese Creo que está ahí fenómeno que como, cuando le abren la reja no saben qué hacer, no saben si salir, si salir tengo la corriendo. libertad, pero ¿para qué así? Claro. Claro, ¿a qué? ¿Qué se hacía con esto finalmente? Perdí toda la, la idea de finalmente qué hacer con esto. Finalmente. Bueno, me van a empezar a mandar obviamente todo el material ahora para poder iniciar ¿Ya? esta conversación. Ahí nos están Yo voy a buscar si escuchando me pueden mandar desde el link. nuestro chat. Eso. Exactamente, te van a mandar el link y estoy a la espera de los afiches y de todo el material que ya había pedido. Entonces aquí me lo van a Buena. empezar a mandar y para poder iniciar esta conversación que obviamente, bueno, ya comenzó para la gente, ya estamos transmitiendo Buenísimo. y después vamos a empezar a publicarlo en las distintas redes sociales. En estos momentos estamos por Facebook Live, después se sube a ¿Ya? Instagram y después tenemos que convertir, bueno, tenemos que hablar de eso después el fin de semana, Sergio, respecto a los podcasts, que es los que Ah, están obviamente llevándolo en estos momentos. Tenemos tantas cosas que contar. me Maestro, gusta eso. simplemente déjame hacerte una pregunta antes de partir de esta conversación. Sin lugar a duda, tú debes ser una de las personas en miles de kilómetros cuadrados a la redonda que más entiende desde el punto de vista científico en todas sus variantes y de manera experimental lo que tiene que ver con los fenómenos anómalos, que ahí donde entra lo paranormal, lo derechamente inexplicable. ¿Cómo fue que te vinculaste a esos temas en particular, Sergio? Es algo que nunca te había preguntado. ¿Qué te Mira, atrajo de eso? que claro, me acordé de Rodrigo Fuenzalía cuando hablamos de los fenómenos extraños. Ahí aparece mi amigo Rodrigo ahí. Eh, Mira, yo cuando partí con esto, no me partí de adolescente, de muy chico, pero eh, creo que fue como una cuestión así de tratar de buscar entre la ciencia ficción y lo medio real algún tipo de unión. Pero partí con la hipnosis. Yo diría que objetivamente yo partí aprendiendo curso de hipnosis teniendo, no sé, 14 años, una cosa por el Mm, estilo. Y de ahí empecé a familiarizarme más con esta literatura, me entretuve, y bueno, después hice una carrera, eso de la hipnosis, digamos, ahora a medias, pero ya está, digamos. Y diría que ahí partí. Ahora, lo que después eso como que catalizó la situación fue que, no sé, te digo, como hace unos 20 años atrás, o un poco menos, mm, cuando estaba en la escuela de psicología, abrí ya. un grupo para estudiar estas cosas. Conseguí unos fondos, había unos fondos Ah, concursales, mira. y ahí se metieron profesores, pero que ellos no iban a hacer clases, sino que iban a participar como los alumnos, como todos tuvimos financiamiento, tuvimos un espacio de todo, y empezamos a subir cosas a Internet. En ese tiempo Internet era muy distinto que ahora, había pocos sitios web y todo, y uno de las personas era informático, y eso significó de que se acercaran programas de televisión interesados en ver que una universidad estudiaba fenómenos paranormales. Y sin Mm. quererlo empecé a meterme en producciones audiovisuales. De hecho, la cuestión de la parapsicología y las producciones audiovisuales fue casi el mismo tiempo, digamos, un poco antes. Y ahí trabajé para una productora que quizás tú te acuerdas que se llamaba Nueva Imagen. Sí, por supuesto. Yo, Sí, trabajé ahí yo, yo. yo trabajé en Nueva Imagen con Sepúlveda, Jaime. Ajá, Con Jaime perfecto. Sepúlveda yo trabajé ahí como 3 años, porque hicimos documentales para Canal 13 y para Ujú. Discovery después, Discovery Channel. Yo era Ah, todavía muy chico. Entonces, ahí como que eso nuevamente me catapultó a tratar de ver si podía profesionalizar esto e ir al extranjero. Y ahí conocí a profesores, algunos de los que te conté, ir a ujú. conferencias, a veces me llevaban con los equipos de producción a grabar, trabajando como asesor de contenido. Y así fue, digamos, y así se fue dando la vida y nada, creo que aprendí algunas cosas interesantes. Sin lugar a dudas. Bueno, a propósito, no por nada, hoy día el Instituto Serie Conciencia está dando una oportunidad, me atrevo a decir, de lujo, porque todos conocen a Sergio.
Muchas veces lo han escuchado hablar de temas diversos, pero hay un tema de un área fascinante, digamos, que nunca ha dejado de llamar la atención, que tiene que ver con la parapsicología. Pues bien, él junto a nosotros va a brindar un taller de psicología anómala, de parapsicología, que se inicia este próximo 20 de agosto y que están abiertas las inscripciones y que ustedes simplemente métanse a nuestras redes, ¿cierto? Nuestra página de Instituto Ser y Conciencia para que puedan hacer cualquier consulta y poder inscribirse ahí. Estamos haciendo, bueno, ya lo decían otros profesores, ¿cierto? De la misma área que le extrañaban, que estamos haciendo, entendiendo, obviamente, lo difícil de los tiempos que estamos viviendo a un precio realmente económico, sobre todo por la envergadura de los profesores que estamos teniendo. Hoy día, como parte de eso, quiero conversar con Sergio respecto al tema que teníamos prometido, que tiene que ver con el viaje astral y las experiencias fuera del cuerpo. Bueno, esto incluso en mis tiempos mozos, que cuando estuve bien enganchado con este tema, llegué a comprarme un libro que era Manual para hacer viajes astrales en 7 días. En donde Bueno, me acuerdo que el primer día yo hasta ahí nomás me llegó porque había que mirarse al espejo en pelota y como en mi casa era como que había que tener conciencia del cuerpo y después como que salir, digamos, a dar una vuelta a la cuadra, así como con la menor cantidad de ropa posible y por lo tanto no llegué a más. Era un mal libro, por cierto. Pero aquí era como, mientras más conciencia tenía el cuerpo, más podía desdoblarme con estos cuerpos sutiles que hay adentro. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Hay datos? ¿Es posible? ¿Alguien, algo, qué cosa puede salir de tu perímetro físico y viajar y tener conciencia de otras cosas, de tu alrededor al menos? mira, hay alguna evidencia semi-anecdótica con algunos tipos de experimentos más controlados que no cumplen todos los estándares científicos, los más estrictos al menos, pero que han tratado de probar si algo sale del cuerpo. El más conocido es de un psicólogo que indirectamente conocí, que se llama Charles Tart. ¿Ya? Era un tipo que trabajaba con algunos científicos con los que trabajé también. Y Tart hizo un experimento donde él le puso una medición de electroencefalograma en una persona que decía que se desdoblaba ¿Ya? y trató de grabar la actividad electroencefalográfica mientras ella estaba en este proceso y viajaba a una pieza cercana donde supuestamente había una serie de objetos o elementos, signos que tenía que ella tratar de descubrir. Ahora, sí hubo algunos resultados interesantes. El cerebro tuvo cambios cuando ella decía salir de su cuerpo. El cerebro parecía más cercano a lo que nosotros vemos en un estado de sueño REM, que es un sueño Ok. donde uno tiene mucha actividad visual, etcétera. Y efectivamente la persona logró llegar a esa habitación y describió en parte algunos códigos, algunos números y símbolos que estaban ocultos ahí. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas? De que este experimento no se replicó. Hay Mm, otros que se intentaron replicar un poco antes, uno después, Calijosis, un tipo que trabajaba en la Universidad de Duke, donde se trabajaron más fenómenos paranormales científicamente o estudios de ellos eh, hasta los años 70 por lo menos, 80. Eso te diría que es como lo más duro. Después hay unos tipos que sí investigan, pero que lo tratan de asociar a la experiencia cercana a la muerte. Y una vez nosotros lo conversamos. Ahí también se ha tratado de ver, ok, está en una experiencia cercana a la muerte, probablemente él se desdobla, y si se desdobla probablemente puede ver lo que está encima de su sala de emergencia. Entonces claro. hicieron un sistema similar. Eso ha sido lo más. Unos experimentos con gatos también. Si cosas, mira, la parapsicología tiene una serie de abordajes creativos, algunos un tanto bizarros, pero la respuesta en general es sí se ha intentado. ¿Cuáles son los resultados? Son todavía insuficientes porque no han podido ser replicados por otros laboratorios u otras personas. El primer problema es que no todas las personas tienen esta capacidad de doblarse a voluntad. O pueden decir, mira, ¿sabe qué? Yo, señor científico, tengo el tiempo y tengo la disposición de doblarme a voluntad para usted. Y segundo, de que en esos intentos exista la capacidad de medir algo físico que cambie y también tener un contraste afuera y que eso pueda ser replicado por otras personas para evitar la opción de fraude. Mucha gente del área escéptica plantea de que experimentos como el que te digo fueron realmente, ¿cómo llamemos? Una especie de complicidad entre el experimentador y el experimentado de tratar de demostrar algo que es irreal. Entonces, lamentablemente tenemos mucho ese problema. Solo para cerrar, sí se pueden inducir
Y en eso sí hay abundante literatura de la inducción de experiencias fuera del cuerpo, pero en las cuales no tenemos la demostración de que realmente algo viaja y ve otra cosa. Es decir, podemos provocar el fenómeno y tratar de estudiarlo como una experiencia humana, pero el hecho de que eso que salga lo podamos contrastar con algo concreto que la persona vea al otro lado y que nos pueda dar una prueba empírica de que sí viajó, que no fuera algo interno solamente, eso estaba mucho más difícil. Mira, podríamos decir que el escepticismo es súper sano como actitud, Mm. pero es terriblemente pésimo como dogma. Es como, antes de que me muestres tus datos y tus experimentos, quiero decirte que yo no creo que alguien se pueda desdoblar. Entonces, esa gente no interesa, porque parte desde que ya tiene la respuesta antes de ver cualquier cosa. La actitud escéptica es correcta porque significa que estás en un punto en donde lo poco probable va a ser examinado y por lo tanto yo no voy a caer en un fanatismo de que quiero que suceda o mucho menos. Entonces, eso, esos datos de escéptico de que, si es que resultó es porque estaba un acuerdo entre el experimentador y el experimento en sí. Salgamos un rato de ahí. Cuando nosotros hablamos de que en casos aislados hay resultados parciales que no dejan de asombrar, que si yo en la pieza de al lado, por ejemplo, no sé qué cosas tendrían, pero si por ejemplo pongo un, no sé, una zarigüeya, un animal poco común, y un dragón de Komodo, y la persona sale y ve que hay esos dos animales al lado de la pieza, habría que tratar de entender de qué pasa, y porque si es que entendemos que el fenómeno es real, y si es que no es un viaje astral, ¿qué es? ¿Qué podría ser? ¿Hay La otra otra opción, explicación que se cuela? sí, la otra explicación se llama clarividencia o lo que le llamaban los norteamericanos visión remota. La visión remota es una manera más elegante. La clarividencia tenía este concepto como más esotérico. Entonces, la visión remota básicamente es poder percibir a distancia, ser capaz de captar elementos, principalmente lo que más estudió también personas que puede conocer, como por ejemplo Russell Targ, que era un físico en Estados Unidos, con un background bastante interesante, que fue contratado por CIA en algún punto, eso fue real, por increíble Mm, que parezca, no es película. Puthoff, que ese no lo pude conocer, ellos pensaban de que podían entrenar a gente para ser espías psíquicos. ujú. Entonces, estos años 70, antes del desarrollo tan magnífico de los satélites y todo. Entonces, la explicación alternativa paranormal sería de que no viajó nada, pero de alguna manera la mente puede alcanzar en sí misma como un ojo, un ojo adicional o un sentido adicional, ver sin ojos lugares y características de objetos a distancia. Ujú. Entonces, eso sería la hipótesis 2. La hipótesis 1 sería que la persona realmente físicamente viaja de alguna forma. La Ok, hipótesis 0 sería de que básicamente nosotros estaríamos cayendo a una especie de coincidencia o fraude o cualquier otra que podría ser explicada dentro de la lógica más ok. convencional. Eso. Ahora lo interesante del tema de la visión remota, que aún así es fascinante, porque si tú realmente pudieras con otro Sí, sentido ver cosas a distancia, tiene muchas implicancias, entre ellas estratégicas, y por eso Estados Unidos invirtió, los que quieran estudiar, se llama Stargate, como una película que había de ciencia ficción, que se sí. llamaba el proyecto, y ha tenido una actualización ahora con otros nombres, pero Estados Unidos sigue interesado y otros países en tratar de ver si hay algo de factible en esto, porque tendría muchas implicancias estratégicas interesantes. Sí, a mí me tocó estudiar algunos casos a partir de lectura que me llegó sobre casos remotos y por lo menos los casos más fidedignos, igual fueron resultados bien interesantes de personas que describieron lugares o que estaba haciendo en ese momento otra persona y Mm, empezaron a describirla y esta persona iba a cumplir un circuito y que iba derecho al lugar donde se estaba yendo el experimento. Y esta persona lo describe, incluso ciertos detalles de vestimenta y por dónde pasa, que no deja llamar la atención. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos al caso de que hay gente, hay escuelas, hay instituciones muy serias. A ver, cuando digo serias, que se lo toman en serio y también que finalmente han invertido
gran cantidad de recursos para generar una especie de escuela que, me acuerdo de nuestro amigo Norberto, que Eh, fue a dar una charla ya en Brasil, que tratan de generar leyes ya sobre el entendido de que existe el astral y de que uno puede comunicarse con los que allá viven y de que haya leyes de cómo tenemos que tratarnos cuando una persona que tiene capacidad de desdoblarse o muere o sueña y espontáneamente ocurre, de cómo debemos tratarnos de allá para acá y de acá para allá. Por lo mismo, una pregunta que nos llega a Manuel Jiménez desde Costa Rica nos dice, ¿se corre algún peligro al desdoblarse astralmente? Supongamos la idea de que esto es posible y que muchos postulan de que hay un riesgo intrínseco en esto. sí, mira, hay personas que plantean de que existe un riesgo, particularmente la escuela de Waldo Vieira, con esta proyectología que tiene en Foz de Iguazú, creo que ellos están ubicados, tiene toda una, digamos, como una especie de universidad al respecto y una serie de prácticas de cómo provocarla. eh, Se plantea que existirían ciertos riesgos. Ahora, a nivel empírico, hemos visto que las personas que experimentan experiencias cercanas, experiencias fuera del cuerpo, Mm, tienden a tener una, digamos, no tienden a tener algún tipo de problema adicional de la experiencia que puede ser incómoda. Lo que sí sabemos es de que médicamente las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo, a veces, no siempre, pero a veces, podrían tener problemas en el sueño. Es un fenómeno llamado parálisis del sueño que es más común en las personas que dicen desdoblarse. Otro grupo de personas, pero mucho más pequeña, puede estar influenciado por efectos de eliminar una sustancia del cuerpo, por ejemplo el alcohol. A veces gente mm, que ha tomado mucho ha tenido después una experiencia fuera del cuerpo, ujú. psicodélicos, y en unos casos muy raros, pero me ha tocado por lo menos dos o tres experiencias, gente que ha tenido focos epilépticos. Y hay ciertos focos epilépticos que Ujú. provocan esta sensación de estar fuera del cuerpo. Pero más allá de eso, que son excepciones a la regla, la mayoría de gente que tiene experiencia cercana, o sea, fuera del cuerpo, siempre me equivoco porque el cercano a la muerte tiene parte de la experiencia fuera del cuerpo. eh, Exacto. la mayoría de las personas tiene una salud normal, así que no tenemos evidencia, al menos empírica, para decir de que una persona que se desdobla está en más riesgo de morir Ah, o de perdón. tener nada de eso. No. Sí, lo que pasa es que algunos plantean de que de forma voluntaria hacer un viaje astral, por así decirlo, que existen leyes naturales, así como la ley de gravedad, que se aplican en esa dimensión, que uno queda vulnerable de ser lo que las religiones llaman infestación, parasitación psicológica, posesión, por ejemplo, porque finalmente es como salir a un barrio que desconoce y en el astral, a diferencia quizás como muchos pueden pensar, no es que son todos bonitos, angelicales y bien intencionados, sino que ahí también están, por decirte algo, los demonios, eh, espíritus errantes, fantasmas, yo qué sé, y que podrían alguien sufrir un ataque desde esa perspectiva, como que podría uno sufrir algún tipo de acoso astral. No sé si me explico. Claro, no, perfecto. Bueno, entrando en el terreno de lo más esotérico, sí, eso se ha planteado mucho y que las personas no deben hacerlo porque de alguna forma eh, ellos van a contactarse con lo que tú bien dices, con una serie de energías que pueden apegarse a este cuerpo astral que tiene ciertas características interesantes por el hecho que también tiene un cuerpo humano. Ahora, en el tema netamente clínico, sí vemos una relación que muchas de las personas que tienen experiencia de desdoblamiento han sufrido traumas. Entonces, ¿qué es Ujú. lo que pasa? Algunas personas pueden tener una vida donde ellos están experimentando más ansiedad o algunos síntomas un tanto relevantes como experiencias disociativas, que son estas experiencias donde la gente se siente como ajena a sí mismo, que es como muy próximo, como en la vecindad del fuera del cuerpo. Ajá. Entonces, sí vemos de que a nivel psicológico, de que estas personas sí podrían estar en un poquito más, como decirte, como de riesgo de que quizá en su vida diurna están teniendo más mal dormir, más Mm. problemas de ansiedad o de estrés en su vida, o haber pasado por procesos estresantes años antes. En ese sentido, podríamos decir de que ahí como un poco el tema más clínico con el tema más esotérico se unen. Ahora simplemente por interpretación distinta, una es por energías psíquicas conductuales y otro por Ajá. energías espirituales.
Pero tendría exacto. hasta este punto un contrapunto interesante. Toda la razón. Mira, atención con esta pregunta que también es bastante interesante, ya que tú que nos contabas que partiste, digamos, en esta temática como psicólogo, obviamente dentro de un área que, digamos, corre para todos igual, dentro de la malla curricular, como es la hipnosis, como ¿Mm? herramienta terapéutica, y que ahí, digamos, hay distintas escuelas y hay algunas que incluso buscan indagar en vidas pasadas, por ejemplo, o generar distintos cambios estructurales en la persona. Pero fíjate que aquí alguien nos pregunta, Jessica Macías Rubio, en estado hipnótico, ¿se puede desdoblar? O sea, supongamos que yo favorezco la inducción del desdoblamiento una vez ¿Mm? que está en estado hipnótico y con la debida colaboración del paciente, puedo facilitarle los procesos de que su conciencia se salga de los perímetros del cuerpo. No sé Mira, si existe algún experimento así. esto es una pregunta muy antigua y de hecho data como del siglo XVII, más o menos, porque la hipnosis se basa en una idea que se llamaba el mesmerismo y el magnetismo animal. Y el mesmerismo, basada en Anton Mesmer, hacía unos pases y la persona entraba en trance. Ujú. Y los que siguieron a él partieron una doctrina de que de alguna manera el hipnotizador tenía una energía y actuaba sobre la energía magnética espiritual, entre comillas. En ese tiempo se planteaba que era como un campo de índole físico, pero desconocido, y provocaba estos estados de trance. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con los años, los rusos, en tiempo de Unión Soviética, que eran totalmente ateos, Sí, pues, le materialistas gustó, totales. materialistas totales, Vasilev y varios otros posteriores a Pavlov, psicólogos que estaban muy metidos en el área de la psicología muy científica, Claro. trataron de retomar esta idea y trataron de generar lo que se llamaba hipnosis a distancia. ¿Y por qué tiene esto que ver con el tema del fuera del cuerpo? Porque en Mm, esta hipnosis a distancia el hipnotizador trataba de darle órdenes a la persona estando en otra habitación. Y eso sí se hicieron muchos estudios controlados. Y en ya. esa distancia trataba de darle estas órdenes. Y la teoría detrás de esto era de que de cierta forma la persona o tenía una telepatía o existía algún tipo de campo que se extendía más allá de la habitación y el lugar donde estaban próximos. Pero de fondo estaba la idea de que de alguna manera interactuaban a nivel corporal, pero de una esencia distinta a la que se relaciona con nuestra piel, por ejemplo, o Mm, nuestro ok. boca, nuestro aparato auditivo. Entonces, esto empezó a generar una asociación y muchas personas en trance sí tuvieron experiencias de desdoblamiento en Basilev, los que busquen Basilev es como el principio del siglo XX, de experiencias fuera del cuerpo o experiencias que ellos podían escuchar las órdenes del experimentador a distancia dentro de sus cabezas. Entonces, si hay una asociación, y años después, la hipnosis y la meditación se utilizó para generar experiencias fuera del cuerpo, hay varios estudios controlados, las personas que más pueden provocarlo son las personas que normalmente tienen más facilidad para entrar en trance, que son las personas que tienen un nivel de disociación más alto. Entonces, de nuevo entramos en este Mm, loop. La ajá, gente que ok. tiene un rasgo de personalidad que se llama, lo que podemos llamar no continuo de la disociación, es como la Mm, característica de poder verte de una manera desapegada a tus sentimientos, afectos o sensaciones corporales. Algunos despersonalizado. se despersonalizan más fácilmente que otros. Esos tienden a poder entrar más fácilmente en trance y también algunos podrían experimentar el fuera del cuerpo. En mi experiencia, algún par de 3, 4 personas en trance me ha descrito después de que se siente que espontáneamente tuvo una experiencia fuera del cuerpo. Ahora, si yo te puedo decir si eso fue físico o si fue sencillamente una cosa subjetiva de que intentó imaginarse detrás del sillón, etcétera, etcétera, no lo puedo saber, pero sí pasa a veces en trance lo mismo. Ok, ya, ya. Respuesta completa. Macho. Muy bien, muchas gracias. Mira, Alfredo Muñoz, ah, por ejemplo, dice, no, ¿cuál sería el uso sano aparte de ser este plano o redondo? Claro, la cosa es que es más subjetiva la pregunta que él dice que para qué sería útil utilizar algo así, claro. Claro, Ah, probablemente alguien que lo controle podría servir para viajar por el mundo, otros lo ocuparán, digamos, para meterse a los baños, o claro. digamos, a espiar, digamos, a otra gente. Pero, ¿cuál sería el uso sano dentro del esoterismo? Dice que es la manera más fácil de acceder a los registros acásicos, que esta idea
de que existe como una memoria grabada de todos los instantes, por lo que cual uno podría aprender más rápidamente respecto a la trayectoria de vida que uno ha tenido para Ujú. hacer correcciones en el presente en pos de un futuro mejor, para aprender más rápidamente la experiencia. Tienes como acceso a la biblioteca de toda tu información y del resto por lo demás. Ahora, Claudia Alvarado Plaza, al hacer meditación, ¿se tiene el riesgo de desdoblarse? Cariño a los dos, dice Claudia Alvarado Plaza. Al hacer meditación lo que puede ocurrir es lo que se llama la aparición de los siddhis. Los siddhis eran dentro Estos de poderes así. exacto, la experiencia del meditador eran estos poderes que ocurren espontáneamente y que de cierta manera eh, se plantea que son más bien un obstáculo para alcanzar niveles más altos de conciencia Es y cierto. no una conclusión deseada de como, uy, sí, voy bien porque tengo estos superpoderes, digamos. Se plantean muchos. Está la clariaudiencia, dentro sí está la proyección astral o algo similar a lo que podríamos identificar nosotros acá. Es Están cierto. la capacidad de mover objetos, de adivinar cosas, de Claro, de levitar, ver como el mencionaba, aura también, que es todas como esas de lo cosas. primero que se persigue, todas esas cosas. Sí. Así que en ese sentido, la meditación podría ayudar. Ahora, No es lo que busca. no es lo que busca. Ahora, sí, la meditación también genera un estado disociativo. Entonces, por ende, nuevamente volvemos a lo mismo. Y si podemos agregar a eso dos elementos más, Ronald Fisher era un tipo que estudiaba estados alterados de conciencia. Y él decía que los estados alterados de conciencia, sea con psicodélico, o sea con experiencias de éxtasis o de profunda calma, generaban esta pérdida del self respecto al mundo y generaba esta sensación de unión. Y esta sensación de unión normalmente empieza a haber esta sensación de que obviamente el sí mismo está incorporizado, está en el cuerpo. Entonces cuando tenemos esta sensación de fusión, el Ah, cuerpo también se claro. difumina, Sí, se po. desintegra. Y en esa desintegración es más común ver experiencias fuera del cuerpo. De hecho, a nivel físico, cuando estimulamos un área, que es el área temporoparietal derecha, que es más o menos acá, con Ajá. personas en cerebro vivo con epilepsia, para ver algunas patologías, o se estimula esa área, la persona espontáneamente pierde esta sensación del afuera adentro, pierde la integración usual de sus sentidos y experimenta una sensación fuera del cuerpo. Entonces la meditación, al provocar este estado de fusión, probablemente también genere un cambio en nuestro, lo que llaman en Estados Unidos el embodiment, que es como la sensación, en castellano podríamos decir, es la corporización Claro. La mental apropiación. Claro. del cuerpo a través del cerebro, digamos. Ajá. Entonces, sí tendería a ocurrir. También ocurre lo mismo en tanques de privación sensorial. La gente también tiene más experiencia de Ah, desdoblamiento. mira, a propósito de eso, Bárbara Linger dice, interesante todo lo que estaba hablando. ¿Es posible desdoblarse durmiendo a modo de explicar, por ejemplo, los sueños premonitorios? Yo creo que la mayoría de las personas que se desdoblan no lo buscan. O sea, yo creo que este es un fenómeno que se encontró casi por casualidad y suele ser cuando se van a dormir. Entran en un estado de relajo tal, pum, que se genera como este desenchufe entre la ¿Mm? conciencia y el cuerpo, que es muy parecido como la parálisis del sueño, quizás, que es cuando tu conciencia sigue activa, pero tu cuerpo ya queda, ya está dormido, está inmóvil o todavía, digamos, no está funcional. Y que ella lo corresponde en esta pregunta con los sueños premonitorios. Se supone que, sobre todo cuando la gente se va a dormir, es cuando espontáneamente sucede esta idea de que se ven durmiendo y aquellos que se atreven, porque da una cierta sensación de vértigo, atraviesan el techo y ven la casa de arriba y se van para otras partes. Y incluso describen que se siente como al viajar, al desplazarse, se siente como un aire cálido que los toca. No se siente como la fricción física de ir viajando a alta velocidad con toda la presión del aire, pero que se siente algo muy similar. Es como pasar a través de un velo. Pero, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, a propósito de la conexión de temas, de desdoblarse y entrar en estados de premonición, o es un fenómeno completamente distinto? En general la literatura no los asocia tanto, es original la relación que hace ella. Ahora, sí que el sueño genera más experiencias espontáneas de fuera del cuerpo. El sueño, los ayunos extremos o el ejercicio físico extremo,
o temperaturas extremas, y también la experiencia cercana a la muerte. Esas son las formas espontáneas más típicas. Ahora, ¿el sueño en qué? Lo que pasa es que el sueño es un fenómeno súper complejo y dentro de este fenómeno del dormir, tú cuando entras en la etapa donde estás más intensamente activo, que es lo que hablamos del sueño REM, a veces tú sigues en este estado mental que es parecido al estado de meditación también, o de hipnosis para algunos autores, y a veces tú despiertas, pero tu cerebro sigue en ese estado mental, que se llama en términos electroencefalográficos predominantemente de ondas teta, que son unas ondas Ujú. relativamente lentas, pero que están asociadas a este sueño y donde tú puedes tener una imaginación activa, aunque un Ok. poco inconexa. Entonces, de repente la Ah, persona se despierta, no puede mover su cuerpo, pero su cerebro todavía sigue en ese estado de ensoñación. Ese ah, estado es lo que muchas veces por se, eso se viene busca, asociado con imágenes además. O con sea, con imágenes. imágenes amenazantes muchas veces o... Exactamente, y estas imágenes tienen dos nombres, dependiendo de si es al principio del dormir o al final. Si es al principio del dormir, se llaman hipnagógicas, y si al final Ok. del dormir se llaman hipnopómpicas, pero básicamente, ¿qué implican? Tú, en el momento que vas a entrar al sueño, puede durante un rato ocurrir este fenómeno, pero especialmente al despertar puede ocurrir este fenómeno en que tú ya estás despierto, pero irrumpen imágenes del mundo onírico y ocurre esto que se llama atonía muscular, que hace que no puedas mover tu cuerpo, aunque lo quieras hacer voluntariamente, pero que tu conciencia está totalmente ya vigil, activa, y que a ratos también irrumpen estas imágenes que también vienen del inconsciente. Entonces, este estado como de tres fronteras, por decirlo así, es más probable que haya las experiencias de visitantes, como de abducidos, también Ujú. ocurren más de las experiencias de posesión Mm. o digamos de sentir una aparición en la pieza, y también la experiencia de fuera del cuerpo. Ok, qué interesante, fíjate, te pasaste. Qué bueno. Lo doy una vuelta. Hipnopómpicas, esas son las Hipnopómpicas más e típicas, yo creo. hipnagógicas. El que se va despertando y como que todavía está abriendo los ojos y ve su pieza, pero lleno de Lleno cosas que no de... debieran estar ahí. Entidades y Exactamente. otras Bueno, cosas. Ok. Mira, esto es una pregunta, lo acabo de leer y está wow. Josefa Muñoz nos cuenta algo. Hola, en un accidente automovilístico que tuve junto a toda mi familia, presencié, dice Josefa, el desdoblamiento de mi hermana mayor. Ella vio el desdoblamiento de su hermana. Ella estaba dentro del auto conmigo y simultáneamente fuera del auto atendiendo a mi mamá que salió expulsada por la puerta del copiloto cayendo unos 10 metros del auto. ¿Tienes algún caso similar? Qué interesante esto. sí. Imagínate, o sea, ella que está consciente ve a su hermana acá viviendo el accidente y más allá dándole auxilio a su mamá que salió expulsada del auto. Sí, estos casos ocurren. Hay dos autores que debería de repente mirar, uno que se llama Tyrrell, Tyrrell, es un autor ¿Ya? antiguo, todavía hay algunos en librerías antiguas textos de él en castellano y PDF de algunos, y la otra es la Luisa Rhyme, la señora de un tipo que hizo mucho para este campo. Tyrrell habla que hay 4 categorías de apariciones, no las vamos a hablar, simplemente vamos a mencionar una, que es la aparición de los vivos. La aparición de los vivos es muy parecido a la idea que nosotros tenemos de proyección astral. Tyrrell cuenta muchos casos de personas que se vieron físicamente en otro lugar con su doble etérico. Es Y en como, algunos casos, esto se junta con la idea del doppelganger, ¿es algo así? sí, es el O, doppelganger. Sería lo mismo dicho de otra forma. Sí. ok. Entonces, ellos en la Sociedad de Investigación Psíquicas de Londres, de Inglaterra, ellos trataron de hacer experimentos de algunos de ellos proyectarse a distancia para que los otros los vieran y que se vieran físicamente. Y en otros casos fue como lo menciona ella, de personas que estaban en un estado de shock, o estaban agonizantes, o estaban de alguna razón en un accidente y se vieron físicamente en otro lugar, y por eso ellos le llamaban apariciones de los vivos, es decir, casos de personas que estaban físicamente funcionales, pero que parecen una especie de entidad dada Mm. cierta condición extrema. Entonces sí, esto sí se da, no es tan común como otros casos, como de precognición, premonición, etcétera, pero no es la primera vez que lo escucho, aunque el primer caso que escucho directamente aquí, digamos, de Chile, digamos, si es que fue en Chile la persona que lo describió, digamos. Muy interesante. Oye,
tú ubicas el caso de Émile Sayé de 1845, esta profesora, ¿Mm? que esta proyección ocurrió muchas veces con muchos testigos, alumnos, colegas, profesores y gente que fue a estudiarla, en donde era una profesora que salía a la pizarra, hacía clase y de repente, ¡pum!, se duplicaba. Y se generaba una cosa que es bastante misteriosa, en donde la original, digamos, sentía como una especie de fatiga y a veces como que se quedaba un poco quieta, observando, pero sin extrañeza, ¿Mm? cómo continuaban las labores este doble, que todos los alumnos, 42, que fue el número máximo que fue en algún momento, viendo cómo seguía haciendo clase, con interacción física, de hecho, con posibilidad de tomar una tiza y escribir, o otras veces se sentía agotada la persona que originaba este doble, esta misma mujer, que es el caso más documentado que hay histórico al menos, y se iba a sentar, o sea, ella buscaba la silla porque quedaba así como anulada energéticamente, y que pasó al menos 4 veces. Es muy raro, o sea, de cómo sea esta fenomenología donde visualmente otros pueden ver, como nos contaba Josefa, de que alguien pueda proyectar con la visualidad de su propio aspecto que se tiene de sí, interactuando porque siente que es necesario hacerlo con una fuerza que yo no sé si proviene de la psique o de otro cuerpo sutil, que finalmente al no hacerse ninguna pregunta y ve que tiene que actuar de alguna manera, algo se proyecta hasta allá, pero aquí lo importante es entender de que si de estas cosas son posibles, ¿Mm? ¿qué es lo que sale? ¿Es una cualidad de la mente, una cualidad del espíritu? ¿Es una función de qué parte de la entidad que nosotros llamamos individuo que puede duplicarse y abarcar un espacio que no es el del cuerpo original? O sea, no, no. Efecti- Mm. eh, Eso yo no sé cómo responder, pero ahí hay mucha controversia porque un grupo de investigadores desde la época del espiritismo, científicos, físicos, de todas las áreas, digamos, planteaba de que hay algo físico que existe. Algunos le llamaban electoplasma, le llamaban de distintas formas, pero era como una energía física. O sea, nosotros estamos midiendo algo físico que se extiende a través del cuerpo de mediums o de seres que aparentemente ya no están vivos. Muy parecido a la idea de los cazafantasmas, cuando tomaron Ajá. esta ficción, lo mismo. Y la segunda escuela era de que eran proyecciones de la mente, y si varias personas veían el mismo fantasma o la misma proyección, era porque estaban siendo contagiados telepáticamente. ¿Te acuerdas que en un asado una vez dijimos esto? Como, qué es más raro de pensar? Digamos que yo contagié y te generé una ilusión en tu mente para que todos lleguemos a la idea que es solo mente, o a la idea que hay una energía física detrás, una esencia, una especie de masa de otra Claro, que naturaleza. está en el mundo físico, claro. Claro. Ahora, hay Las dos mucha son, o sea, las las dos dos son son. loquísimas, po. Claro. Claro, ahora el tema de Doppelganger hay muchas historias. Goethe plantea una de haberse visto él mismo cruzando por un lugar de Alemania, donde él cruza caballos con un hombre que él describe como su versión de más edad. Y después el relato, en el fondo, es como una especie de viaje en el tiempo o precognición mezclada con experiencia fuera del cuerpo. Mm. Y hay una especie de reconocimiento mutuo, que son en la misma persona, pero en épocas distintas, en un mismo lugar. Entonces, hay varios relatos históricos. Swedenborg también, Emanuel Swedenborg también plantea algunos, aunque él más habla de esta visión remota. Pero sí, históricamente tenemos mucho. Ahora todavía, ¿qué es lo que pasa? La ciencia como que no le interesa tanto indagar en ese elemento, y la psicología anómala, lo que más le ha interesado, de hecho en todos los fenómenos paranormales, es estudiar la experiencia subjetiva, más que si es un fenómeno real o no. ¿Por qué? Porque la aceptación científica es mucho más probable cuando analizamos el fenómeno humano. Todo fenómeno humano es estudiable. De hecho, hay Claro. gente muy respetable que estudia el enamoramiento, la Helen Fisher, Ajá. por ejemplo. Entonces, estudiar el fenómeno desde la persona es un área que es totalmente admisible científicamente. Mm. Entonces, por ejemplo, estudiar cuál es la mentalidad de las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo es algo válido para la psicología. De hecho, hay muchos artículos publicados en revistas bien buenas. Ahora, tratar de validar la hipótesis de que no es algo ilusorio, subjetivo, sino que es algo objetivo y real,
hay solamente un grupo muy pequeño, hardcore de científicos que está mm, dispuesto a cruzar esa barrera, porque teóricamente estaría destruyendo el nicho, el pilar fundamental de la ciencia, que es claro, que nuestra mente, de alguna manera, es un elemento que se conecta con el mundo a través de sus sentidos y de los aparatos motores, no a través de la mente en sí misma. Entonces, exacto. por eso también uno dice, pero ¿cómo? Si está esto tan interesante y le ha pasado a tanta gente, nadie lo estudia. Se estudia, pero estudiar en ciencia requiere una serie de pasos y requiere una serie de instituciones y llegar a tratar como de demostrar eso es una cosa que podría ser muy bonita, muy interesante, pero generaría un problema a nivel, a nivel de la estructura de lo que nosotros sabemos tan grande que es Exacto, un cambio de dragón paradigma gigante. total. Totalmente, Claro, sí, totalmente. claro, además que generalmente los estudios serios necesitan recursos económicos Mm. y generalmente las universidades, digamos, los reciben o los distribuyen y no les gusta hacerlo con estas cosas porque se consideran que caen en un desprestigio y se ponen atados y al final, dentro del mundo científico, siento que hay mucha seriedad, también hay mucho tener que parecer algo. Entonces, Ahora, prefieren no meterse en ciertos temas nomás que son interesantes, pero les incomoda. ahora, solo para complementar tu idea, que básicamente es eso, de que la gente piense respecto a la vacuna. Por ejemplo, todos queremos salir de esta cuarentena a nivel mundial. Hay un gasto infinito de dinero que ha ocurrido a partir de lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo no quisiera alguien tener una solución efectiva a todo esto? Y aún así, las vacunas históricamente se demoran entre 5, 10 años, Sí, pues, algunas 25 años, en porque llevarse a cabo. el método de la ciencia requiere esfuerzos de muchas personas que son independientes, que repliquen Exacto, exactamente lo mismo. Entonces, imagínense cuán difícil es para algo que necesitamos con tanta urgencia. Imagínense con algo que despierta tanto rechazo, que tiene tan pocos recursos y que es tan difícil de poder comprobar por observadores independientes. Entonces, ese ha sido el problema una y otra vez de esta área. Si la Marie Curie, Jung, Freud, mm, Flammarion, estoy hablando de pura gente que es súper top en la ciencia, le interesaba, eran fanáticos del espiritismo y no llegaron a nada. No porque ellos no se hayan sido convencidos como personas, sino que para transformarlo a la convención científica es un trecho que ninguno ha podido cruzar. exacto. Bueno, qué interesante, claro. Por eso obviamente tenemos que aceptar de que no necesitamos en muchas de estas cosas encontrar la respuesta ahí porque no las vamos a obtener, no va a haber empatía de ese lado, porque no se puede. Entonces tenemos que quedarnos en lo experiencial y tratar de dilucidar desde el misterio qué cosas pueden ser. Oye, debo avisarle a todos que estas transmisiones, estas entrevistas de Instituto Ser y Conciencia, entre otras posibilidades, pueden ser posibles, valga la redundancia, gracias a la colaboración de Almacén Salud. Ahí la gente les va a ir colocando la dirección donde pueden encontrar una serie de productos que claramente convocan y están completamente de acuerdo con lo que nosotros hablamos con nuestros expertos en nuestras distintas disciplinas y entrevistas. De hecho, entre las cosas, fíjate que también hay cosméticos naturales, artesanales, hechos con los mejores ingredientes. Hay una crema antiedad que contiene cera de abeja, gel de aloe vera, extracto de caléndula y pepino, aceite de geranio de Egipto, fitocolágeno, ácido hialurónico, vitamina E, todo eso al mejor precio. Imagínate, la mayoría le saca uno, dos, tres. No, estos gallos son completamente regalones. Almacén Salud para que se fijen. Maestro, tengo una pregunta. Sabéis que se han juntado muchas preguntas. A ver, ¿a dónde me voy? Mira, Bárbara Aileen Guerra dice: Cuando yo era chica, tuve un sueño de que estaba una vecina con túnica negra volando fuera de mi casa y yo me escondía y me seguía mirando. Y en la tarde de ese mismo día nos enteramos que estaba muerta en su casa. ¿Cómo se llamaría eso? Como que se da a entender que la vio con sus ropajes de cadáver. Fíjate que a mi mamá le pasó eso también, me cuento una vez, que a ella de repente tiene como 9 años más o menos y está en la pieza y ellos tienen una muy buena relación con la vecina. Y de repente está en la pieza, está jugando con sus muñecas y de repente mira y como que siente algo así, típico, así como que me están mirando y se da vuelta y está la vecina. Y como que se queda quieta mirándola, dice así como con las manos en su estómago y se ríe. Y ella
a mi mamá le generó una sensación rara porque cómo llegó a mi pieza, si yo entré, no había nadie, la puerta no ha pasado y de repente aparece esta señora que no me dice, que la veo, que aunque la conozco, está dentro de mi pieza. Y le da nervio y sale y le cuenta a mi abuela, su mamá, y quedan sorprendidos porque como tenía harto apego con mi mamá, esta vecina, no le querían, no le habían dicho, siendo una niñita, de que la vecina había muerto en la tarde. Y que entonces no le habían dicho. Entonces ella no tenía esa información, pero se le asustaba porque vio a la vecina dentro de su pieza. Claro, no, no sé qué se puede hacer con esos casos, digamos, pero Sí, pareció lo que nos cuenta Bárbara. justamente, o sea, ahí hay personas que indican tener este tipo de situaciones. También me acuerdo de una situación familiar de alguien que me cuenta que en un lugar como que se veía gente que iba pasando, como esta idea anecdótica de como que hay portales en ciertos lugares, en vecindarios, o que personas que tienen, entre comillas, más desarrollado cierta sensibilidad, pueden ver a personas cruzar y que más básicamente todas las personas que mueren van hacia un mismo lugar físicamente. Claro, todo ese tipo de cosas no sabemos nada. De hecho, lo que más se hace a veces es tratar de vincular con algún tipo de energía. Y hasta ahora el problema es de que, por ejemplo, hay gente que va a lugares donde hay supuestas apariciones y van con, algunas vez probablemente en el curso lo vamos a hablar, con equipos ¿Mm? para medición de campo electromagnético, Ajá, de radiación y de otras cosas, y muchas veces no se encuentra nada. Pero el hecho de que no se encuentre nada y que no se pueda medir no quiere decir que no esté. Es como tratar de ocupar, no sé, un sonorómetro, una cuestión para medir el sonido, para medir claro. la luz. Si tú estás ahí, Exacto. que es ridículo. Entonces, todavía nos falta quizá tener un dispositivo físico que intente medir esto. Y de hecho, se ha intentado. Piensa que el mismo Nikola Tesla Mm. pensó junto a Marconi, principalmente Tesla, a la radio, con la idea de poder Gracias. captar los espíritus. Po. Sí, Entonces, po, eh, también le eh, interesa acá. los grandes inventores siempre han tenido esa fascinación por tratar de encontrar una tecnología que pueda medir o contactarnos con el más allá o con un mundo sutil. Y quizás algún día ocurra, Claro, pero quizás sencillamente está en otra frecuencia. tiene un muy buen punto porque los instrumentos, como indica su nombre, claramente solo pueden medir algo que es medible, valga la redundancia. Entonces, si es que esto está en otro espectro de la realidad cuantificable, están buscando algo con un aparato que nos sirve para detectar la esencia del material que lo constituye. Po. Exactamente. Entonces, digamos, estamos dando palos de ciego porque en realidad no hay cómo buscar osos polares en África con los mejores camiones que tenga, digamos. Entonces no hay cómo darle nomás. No, pues, Absolutamente. Oiga, quiero decir que Sergio, esto para mí, bueno, yo ya estoy inscrito, de hecho, no es broma, digamos, no, gracias. al taller de psicología anómala, de parapsicología, que va a ser en el Instituto Ser y Conciencia. Este inicio del curso es el 20 de agosto. Y las matrículas ya están abiertas para cualquier duda, consulta. Esto pueden hacerlo tantos alumnos de Chile como del resto de otros países que nos siguen también, con claramente tremendo psicólogo, amigo personal y que uno de los hombres que más saben, que estudió como los más grandes eruditos de estos campos. Él es un referente, él en sus propias consultas, bajo todo este entendimiento, él tiene formas nuevas de terapia, de probar a través de campo eléctrico en el cerebro y todo lo demás. La verdad es que ha sido una maravilla su trabajo. Es pionero, la verdad, en muchos campos No, te y es un agradezco. orgullo para nosotros tenerlo acá. Y él está dando este taller que se inicia el 20 de agosto. Cualquier consulta en www.institutosericonciencia, ahí pueden hacer cualquier pregunta, también a través de nuestro chat en estos momentos. Oye, mira, lo que pasa es que hay estas preguntas. Mira, esto también parte un poco con lo primero. Claudia Morata Moya. Una persona en coma inducido puede desdoblarse. Mi mamá, cuenta ella, luego de pasar un mes en coma, comentó viajes y volaba con niños pequeños, tuvo un mes así, que le contaban cosas que sucederían en el futuro. No sé si será producto de su estado en ese momento. Chuta, aquí le faltó, por favor, Claudia, si esas cosas se cumplieron o si estuvo recién un Claro. mes tu mamá en coma
¿Y qué cosas le contaron los niños para saber si van a pasar? Bueno, esas cosas que me interesan a mí, Sí, interesante, sí. pero, pero es loco. Que, con el tema del coma inducido, así como gente que ha logrado vivir toda una temporada en otro lugar y como que tienen esa sensación cronológica lineal, como que el tiempo que estuvieron en coma, ellos lo vivieron como Sí. con la misma sensación en otra parte. Hay varios cuadros, uno que me acuerdo siempre de un tipo que después escribió y murió, que se han hecho muchos creepypasta al respecto por estilo, mucha gente que ha tenido encefalopatías, que ha tenido coma inducido, o un grupo de ellos, sí describe haber tenido una vida lineal con otro cuerpo, en otro lugar, muchas veces en el futuro. Y han descrito esto Ajá. como sus crónicas. Y bueno, estará por verse si después el futuro es como ellos dicen o no, porque muchas veces están muy adelante en el futuro, donde hay una serie de hechos que no sé, nos remontan 3000 años en el futuro, entonces bien difícil poder tener algún tipo de contrastación de eso, gente que vivió en primera mitad del siglo XX. Pero Mm. sí existe esa experiencia. Ahora, eso habla de una manera muy interesante de que las personas cuando están en estado de coma, muchas veces tienen algunas nociones, y eso también quiebra algunas de las ideas actuales científicas, que muchas veces cuando la corteza cerebral está trabajando poco o nada, teóricamente uno no podría tener una integración de una experiencia. Entonces, Ajá. esos fenómenos en sí mismos, Menos de forma congruente, cronológica, ordenada, nada, po, no nada. recordada. Entonces, la única explicación que cabe ahí siempre, que es igual que la experiencia cercana a la muerte, es de que la persona cuando se reincorporó a un estado vigil, generó una historia retroactivamente que tuviera coherencia todo para atrás. Es decir, como que, estuve 3 horas fuera, pero me acuerdo cronológicamente 3 horas de vida. Abro mis ojos y como que en ese abrir mis ojos generé una serie de recuerdos, como una película, y esos recuerdos equivalen a 3 horas. Y lo hice súper rápido, así como una supercomputadora. Ahora, olvídate si una persona que estaba en coma, no sé, 6 meses, 3 meses, hay otros casos más extremos, pero digamos en ese tiempo, eh, a mí me sorprendería igual el hecho que una persona Claro. pueda rápidamente generar falsas memorias casi al despertar, que fueran coherentes y que tuvieran algún sentido y que fueran creativas. Eso ya me parece, en sí mismo me parece fascinante. Pero generalmente este tipo de cosas, igual que el tema de las personas que ven fallecidos antes de ellos morir, hay Por muchas historias de ejemplo. esto, eh, son anécdotas médicas. La medicina trata de no pronunciarse mucho al respecto. Es más, de hecho, creo que te comenté una vez la razón de cómo se conoció Francisco Varela con Humberto Maturana. Mm. Francisco Varela fue un gran neurobiólogo chileno que fundó algo que en Francia se trabaja mucho, que se llama neurofenomenología. Y Francisco Varela era un estudiante de ingeniería. Maturana era un profesor de biología en la Chile. Y Mm. Maturana, que era de una familia acomodada, se despertó un día y empezó a ver auras, empezó a ver colores en la gente. Y a partir de eso él se vuelve en algún momento budista, pero en ese momento él dice, yo tengo que tener un Claro. problema en mis ojos. Y va a los mejores oftalmólogos y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a ver a Humberto Maturana en la Universidad de Chile, está trabajando efectivamente los ojos de rana, si no me equivoco, y la percepción visual. Y ni él pudo responder, pero eso significó una asociación muy importante a nivel de la biología chilena. Pero lo que hoy es lo siguiente, los mejores de cada área, inclusive ellos mismos han tenido experiencias paranormales, o que Ujú. podríamos etiquetar como tal, y no podemos elaborar ninguna respuesta. El mismo Mm. Hans Berger, el creador del electroencefalograma que tanto hablamos, justo por eso me encanta el tema de las ondas y todo, Berger lo que quería era descubrir una máquina que midiera los pensamientos. Murió, se suicidó, de hecho, porque nadie le dio validez a su invento en su momento, pero él hizo un descubrimiento que no fue lo que él quería, pero fue algo que nos ayudó a entender el cerebro humano de manera infinitamente rica hasta el Pero, día de hoy. pero eso sí lo continuó Persinger, con Sí, quien tú hablaste, y que tú tienes de esas máquinas, que tú una vez probé una de ellas, y sí, claro, tienes como experiencias levemente paranormales, así como de cosas que me tocaron, ahora lo bonito que a Persinger lo intentaron echar de la universidad varias veces, pero era uno de los mejores expositores dentro de la Universidad Laurentian, que Laurentian también tiene sedes en distintas partes de Latinoamérica, pero el tipo lo intentaban echar porque hablaba cosas que estaban contra el paradigma. Pero era un claro. muy buen profesor y era un tipo muy académico en su presentación. Entonces hay que entender que inclusive en Estados Unidos, profesor querido mío, digamos amigo, te he contado de él, tiene de luz y de sombra,
me decía, mira, no tienes que ir a Estados Unidos a buscar una beca ni a buscar un doctorado en parapsicología, porque en tal y tal universidades que no puedo mencionar, por respeto más que nada, han quitado fondos a parapsicología que millonarios han entregado a parapsicología. Hay millonarios norteamericanos que les encanta el tema y le dan Sí, plata a pues, las mejores, y las mismas universidades buscan un resquicio legal para rederivar esos fondos a otro tema para no perder credibilidad frente a sus pares. Entonces también tiene porque, que ver claro, con política. exacto. Tienes toda la razón. Bueno, afortunadamente ¿Eh? en Chile nosotros tenemos a Sergio Chile, que más encima va a hacer un taller de psicología anómala para psicología que se inicia este 20 de agosto. Las inscripciones están abiertas y yo una vez más, para todo esto, Instituto Ser y Conciencia, ahí pueden hacer sus consultas. Amigos míos, va a dar la hora, que es el momento exacto que nos permite después publicar en Instagram. Wow, genial, porque ¿qué te puedo decir, querido? Seco, tremendo maestro. Oh, gracias, amigo. Y, Agradecido. y también agradecido porque va a hacer este taller, digamos, junto a nosotros. Así que feliz, te saludo, te quiero mucho, tú lo sabes, te mando un fuerte abrazo, Igual, espero pues, que amigo. pronto nos veamos y saludo también, muchas gracias a toda la gente que hoy día nos acompañó. Así que ya saben, No, Instituto Ser y agradecido a Conciencia, ahí ti, está. agradecido a ti que me den el espacio y compartir con ustedes. Así que muy, muy honrado y espero que nos puedan acompañar en esta aventura académica. Muchas gracias, amigo. A todos. Cuídate. Cuídense.